Como Bolivia, como país, vivimos un tiempo bastante crucial, rumbo a unas elecciones. Así como está nuestro país Bolivia, Leo, las cosas están color hormiga. Y quiero decirles, amigos míos, Leo tuvo la oportunidad, el placer de estar en nuestro país, en la ciudad de La Paz, en La Pazmanta. Leo es cubano. Es un buen hermano cubano que está con nosotros dando su tiempo para contarnos su realidad, su historia. Ahí dice, Leo, en tu nick, dice, o en tu frase célebre de tu canal, dice, amo el capitalismo salvaje. Ya de entrada provoca mucha cosa, así que adelante, Leo. Yo nombré a mi plataforma de TikTok y prácticamente me identifico también en Instagram y nombro así a todos mis videos, amo el capitalismo salvaje, porque yo nací en Cuba en el año 77 en plena dictadura comunista de Fidel Castro, y donde nos adoctrinaron y nos enseñaron a odiar el capitalismo porque el capitalismo era malo, que era empobrecedor, desigual, que era malo. Y incluso Fidel Castro decía que el capitalismo era una selva, la explotación del hombre por el hombre. Entonces nosotros nos criamos en esa Cuba odiando el capitalismo porque era malo y que nosotros vivíamos en un paraíso. Viví 40 años en ese sistema y cuando llego hace 7 años, salgo de mi país, abandono el paraíso socialista y llego acá. Estuve 6 meses en Bolivia viviendo en La Paz, como te comenté, y me impactó, ¿no? A pesar de que estaba el dictador Evo Morales, me impactó todavía la buena economía que había en Bolivia. Llego a Chile 6 meses después y un sistema totalmente capitalista, y es cuando digo, no, amo el capitalismo salvaje, porque si el capitalismo es una selva, yo amo el capitalismo salvaje. No es lo mismo que te lo diga un hombre, una persona que toda una vida ha vivido en el capitalismo en Europa con todas las comodidades, a que te lo diga un cubano que nació en el paraíso socialista, que nunca había vivido ese sistema, y que te lo diga tan consciente como lo digo yo. Es para ponerse a pensar. Es difícil salir de la isla de Cuba. Es muy difícil. No es fácil. Es toda una travesía. No es lo mismo que te la cuenten. No es lo mismo leerlo, que sea transmitido por alguien que está afuera, que alguien que ha nacido, que ha tenido, bueno, a sus ancestros, ¿no?, en esa tierra, y que ha visto cómo esta dictadura, que ya son algo de 65, 66 años, me decías, ¿no? 66. 66 años de dictadura, y más allá de lo que la gente pueda argumentar, se dice dictadura porque no hay libertades en cuanto a derechos. No existe para el cubano, para el ciudadano cubano. Vamos a partir por ahí. Pero es bueno antes, mi querido Leo, que le podamos aclarar un poco la figura a nuestros compatriotas bolivianos y, bueno, para el mundo entero, porque nos ven el mundo entero. ¿Cómo es que Fidel Castro, cuando llega a asumir el poder, después de toda una gran campaña, trabajo, guerrilla, llamémosle todo lo que se pueda colocar ahí, cómo es que él llega a conquistar al pueblo cubano? ¿Cómo es que llega al poder? Porque ya decía otro hermano cubano que Fidel entró bien, entró como un verdadero, vamos a decir, revolucionario libertador. Yo nací en Cuba, como le dije, y yo nunca fui militante del partido, nunca pertenecí a las Juventudes Comunistas Cubanas, yo nunca fui militar en Cuba, yo nunca pertenecí al gobierno, nunca fui opositor, porque en Cuba no hay oposición, la oposición está presa, desaparecida, exiliada. Yo no soy de derecha, porque en Cuba no hay derecha, no hay nada, un solo partido. Yo soy un cubano que nació en esa dictadura, que se crió en un solo sistema, se crió amando esa revolución, creyendo en Fidel Castro, creyendo en esos procesos, no solo creyendo, apoyándolo en todos los procesos. Para redondeártelo, yo fui un comunista durante casi 40 años en Cuba, pero comunista no por convicción, comunista porque no había otra opción en Cuba. No, era o eras comunista o no existías en Cuba. Y lo otro es
que también soy analfabeto, ¿ya? Porque eso de yo me eduqué en Cuba, estudié en Cuba, me eduqué en Cuba, me gradué en Cuba, pero soy analfabeto porque en Cuba no importaba que usted se aprendiera los productos, no importaba de que una falta de ortografía, una letra, si usted sabía leer, si sabía, eso no importaba. Lo que sí importaba en Cuba era que había que ser como el Che Guevara, había que darle gracias a Fidel Castro, había que saber la teoría de Carlos Marx, Federico Engels y Lenin. Eso era lo importante en Cuba, ¿me entiendes? Entonces, no te importaba si desaprobabas o no, mientras apoyaras a la revolución y fueras como el Che Guevara, usted estaba aprobado. Para que si tengo una corrección, una falta de ortografía, una palabra, sepan que yo soy analfabeto, ¿ya? Fidel Castro, yo creo que Fidel Castro, y según hay teorías, ¿no? Teorías que lo corroboran a través de la historia, yo creo que Fidel Castro tenía desde que estaba en la universidad ese tipo de pensamiento. Fidel Castro siempre, yo creo que mucho antes de llegar al poder, a la guerrilla, Fidel Castro era un lacayo de comunismo, captado por la Unión Soviética. Fidel Castro siempre fue un comunista, mucho antes de llegar a la guerrilla en la Sierra Maestra. Lo que pasa es que él sabía perfectamente que los americanos tenían mucha influencia en la isla, y si él se declaraba desde que estaba en la guerrilla, él se declaraba que era comunista socialista, tal vez no hubiera podido llegar al poder. Y entonces la mejor opción que tuvo él, como lo han tenido todos estos regímenes, como lo tuvo Chávez y lo tuvieron todos, es venderse como los salvadores del pueblo, ¿me entiendes? Incluso hay videos en Google lo pueden buscar, donde él le hacen entrevistas a principio de llegar al poder, que lo acusan de comunista, y hay un discurso, lo pueden buscar en Google, donde dice la revolución cubana no es comunista. Incluso si lo busca en la historia, usted verá que en el año 61, creo que tras la invasión de Bahía de Cochino, tengo que precisar bien los detalles, pero fue luego de la invasión de Bahía de Cochino en el año 61, es cuando Fidel Castro declara el carácter socialista de la revolución cubana. A partir de ahí es cuando él se declara socialista, cuando el gobierno americano dice, cometimos un error, creímos en este hombre, pero Fidel Castro nunca dijo que era comunista, pero sí él venía con esas ideas, incluso desde la Sierra Maestra, porque hay muchos líderes, muchos comandantes que hoy están en el exilio, otros que murieron, como Uber Mato y otros comandantes que pelearon en la guerrilla con Fidel Castro, que se pasaron al bando contrario, comenzaron a luchar en contra de él, porque Fidel los había engañado, porque desde la sierra se veía que Fidel Castro tenía ideas comunistas. Entonces, lo que él usó fue una estrategia de desinformación, ¿me entiendes? Él engañó al pueblo cubano hasta que pudo tener el control o el apoyo total de la Unión Soviética, y fue cuando dijo, este es el momento mío, y ahí lo tenemos hace 66 años. Claro que uno está resumiendo, tú estás haciendo un resumen, pero así violento, porque esto da para estar días y días contando, y de alguna manera lo vamos a hacer, vamos a ir conversando en la medida de tu tiempo, querido Leo. Pero lo interesante es que yo le decía también a otro amigo cubano, ¿cómo puede ser? Ya, está bien, Cuba dicen que está bloqueada, que no puede hacer negocio, por eso es que está así hundida en la miseria. Ahí es donde yo digo, ¿pero qué de las libertades? Ya, estamos bloqueados, pero si yo soy un dignatario de Estado que quiero a mi país, a mi pueblo, no los tengo pues con ataduras. No agarro y los oprimo a tal extremo de que no puedo abrir la boca, no puedo refutar, no puedo quejarme. Entonces es ahí donde quiero que tú nos comentes esa realidad, porque hay la gente que piensa y dice, no, en Cuba se vive bien, si bien no hay muchas cosas, no vivimos en la opulencia, pero no, estamos bien. Quien ya está amordazado y ya nace así, es obvio que no va a rebelarse nunca. ¿Qué dices tú, Leo? Por supuesto, porque en Cuba hoy en día tenemos el ejemplo de una joven hace el año pasado que fue condenada a 15 años de prisión por transmitir en su Facebook personal, una protesta en Cuba, solo por firmar, transmitirlo en directo, una protesta en Cuba. Otro, el año, creo que fue a principios de año, también lo condenaron a 10 años, creo, por hablar en contra del Partido Comunista en las redes sociales. Y así sucesivamente. En Cuba no hay nada, en Cuba no hay ningún tipo de libertad, democracia y derecho, se violan todos los derechos humanos.
nací en esa dictadura. Yo viví 40 años ese sistema prácticamente apoyándolo, creyendo en Fidel Castro, esperando un cambio que nunca llegó, y me tuve que ir de mi país porque nos engañaron. Mi padre es comunista, mi madre se me está muriendo en Cuba, mi hijo se tuvo que ir para Estados Unidos por la frontera, mi hija se me murió de cáncer en Cuba, no pude viajar a despedirme de mi hija. Ponerme yo a discutir con una persona, un extranjero que nunca ha vivido en Cuba, un extranjero que cuando viaja a Cuba, a donde vas a los hoteles, a Varadero, que yo no conocí Varadero nunca en Cuba, que vaya a los Cayos, a los pueblos turísticos, que yo no podía entrar, ponerme a discutir con esa persona o a debatir con esa persona, me parece caer en la ignorancia. Y para que tú no conociste, ¿por qué razón? ¿Porque no tenías las condiciones económicas? Porque no se puede, es prohibido. En primera, el salario mínimo en Cuba, un profesional en Cuba, un médico, un profesional en Cuba, hoy en día está ganando $40 en pesos cubanos, cuando lo conviertes en $40. ¿Sabes lo que cuesta $40 en Cuba? Lo más probable es que cueste una noche en un hotel o un día en una piscina, ¿entiendes? Y entonces, ¿con qué dinero? Pero aparte de eso, hasta la década de los 2000, los hoteles en Cuba estuvieron prohibidos para los cubanos. Hasta a mediados de la década de los 2000 fue cuando se empezó. Cuba comienza con la crisis del turismo y ellos necesitan recaudar dólares, y entonces comienzan a aceptar al turismo nacional. Todos los que tengan familia en el extranjero que viajen a Cuba pueden llevar a su familia a los hoteles residentes nacionales, pero era prohibido en Cuba, prohibido entrar a un hotel, caminar por la acera de un hotel. Hoy en día es condenado encontrar a un nacional hablar con un extranjero. No se puede. En Cuba un cubano no puede hablar con un extranjero. Como le llamaban las jineteras, las cubanas eran condenadas a 7 años de privación de libertad por andar con un extranjero. 7 años le decían jinetera, eran condenadas. Una mujer por andar con un extranjero, y si no estuviera casada con papeles, era condenada a 7 años de privación de libertad. O sea, esa cubana no podía tener un enamorado extranjero, ¿eso? No podía, no podía, por hablar, por hacerle una pregunta, por salir, por conversar, por sentarse a tomarse una copa. Si no tenían papeles que estuvieran casados, era condenada a 7 años de privación de libertad por el delito de proxenetismo, jineterismo, acoso al turismo. Es el delito. El que no lo ha vivido, porque en Bolivia, Ecuador, Argentina, acá en Chile, toda una vida han vendido a Cuba como un paraíso socialista, como que se vive bien, como que es un paraíso. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque quieren tener una imagen, venderle a todos estos jóvenes de que Cuba, que el socialismo funciona. Miren a Cuba. Cuba se vive bien, se vive feliz, y como de Cuba no sale la información porque están censuradas todas las redes sociales, entonces ellos necesitan vender que el socialismo funciona para implantar en todo ese sistema en estos países de la región, como mismo hace el señor Ecuador, el señor Rafael Correa, que dice que Cuba se vive bien, se vive feliz. Rafael Correa, como lo ha dicho Evo Morales cuando estaba de presidente, como lo ha dicho Evo Morales, como lo dice la señora Luisa González, la ex candidata de las elecciones en Ecuador. ¿Cómo se le ha vendido acá a los chilenos? Que esa es la tarea principal mía que yo tengo acá en Chile, desmontar ese mito de que Cuba es un paraíso, ¿me entiendes? Pero para que no se confunda, la tarea tú dices, pero es una tarea que nace de vos como cubano, no es que tú perteneces a un grupo, a una organización, ¿no? Para que se entienda. No, yo no pertenezco a ningún grupo. Yo pertenezco al grupo de los cubanos libres en Chile. Es una tarea nata que nace de ti, eso. Nace de mí porque cuando yo salgo de Cuba comienzo a ver la verdadera realidad en la que nos criaron, lo que sufre mi pueblo, porque en Cuba no lo veía, porque en Cuba no sale eso en el noticiero, no sale en la televisión. En Cuba no te ponen nada de eso. Entonces es como un ciego que no ve. Entonces cuando yo salgo de Cuba veo las redes sociales, veo cómo se vive en el capitalismo, cómo nos han engañado, que no hay ningún bloqueo, que los únicos pobres en Cuba es el pueblo, y que todos esos militares, todos los militantes, los jerarcas del Partido Comunista, de la dinastía Castro, todos sus hijos, sus nietos, sus herederos, se pasean por el mundo en aviones privados, jets privados. El nieto de Raúl Castro tiene un Tesla en La Habana. Entonces, donde tú te das cuenta, tú dices, coño, nos han engañado. La tarea mía y la de casi 4 millones de cubanos que habemos fuera de Cuba es llevarle el mensaje a los cubanos de la isla,
porque nosotros sabemos perfectamente que no vamos a tomar la dictadura desde lejos, pero no hay mayor arma para un régimen totalitario como el de Cuba que las redes sociales. Esa es un arma muy poderosa que ellos le temen mucho, porque le estamos llevando la información a los de adentro con las redes sociales de cómo se vive en libertad, lo que se logra, cómo se vive en capitalismo, cómo viven ellos, la represión que hay, ¿me entiendes? Entonces, esa es la tarea de nosotros. Y principalmente yo tengo dos tareas. Uno, llevarle la información a mi pueblo, porque quiero que mi patria sea libre, y llevarle la información a todos estos pueblos del mundo para que no sigan creyendo, desmentir tumbarle esa imagen de que Cuba es un paraíso, para que no puedan replicar ese sistema en todos estos países de la región. Entonces la misión mía es quitarle la carátula, y para que entiendan los hermanos bolivianos, los hermanos chilenos, los hermanos ecuatorianos, los hermanos como colombianos, mexicanos, que el socialismo no funciona, que el socialismo es hambre, miseria, y que Cuba es mentira. En Cuba nada funciona. En Cuba en estos momentos hay un genocidio comparado con lo que sucedió en Ucrania, en la ex Unión Soviética, con el Holodomor ucraniano, que el dictador socialista Stalin mató, creo que alrededor de unos 10 millones de ucranianos. Hay que hablar en código, tú sabes, esta es una plataforma de azúcar, y cuando se dicen las realidades empiezan a coartarnos, ¿no? Pero no dejes de contar tu realidad, habla en código. Y entonces, donde se fueron alrededor de 10 millones de ucranianos por el holodomor del señor Stalin. Entonces, hoy en Cuba se está viviendo lo mismo. Es la forma que tienen ellos de mantenerse en el poder, porque ellos no quieren soltar. Mira, te voy a poner ejemplo. El famoso bloqueo. Y para que te des cuenta que es que ellos no quieren. El famoso bloqueo. En Cuba lo que hay es un embargo. Estábamos hablando de eso ahorita. En Cuba lo que hay es un embargo. ¿Un embargo por qué? Porque cuando Fidel Castro llega al poder en Cuba, Fidel Castro nacionalizó. Habían 137 centrales azucareros en Cuba. El número uno en azúcar en el mundo era Cuba. Habían 137 centrales azucareros. De esos 137 habían 60 de capital extranjero. El resto eran de nacionales, de cubanos. Y entre esos 60 extranjeros, la mayoría, creo que habían como 7, creo que eran españoles, franceses, y el resto eran americanos. Fidel Castro privatizó, como dice Chávez en los videos, expropiese, se robó todo y no indemnizó a sus dueños. La compañía telefónica, la refinería de petróleo, más de 40 centrales azucareros, y no indemnizó a sus dueños. A partir de ahí, Estados Unidos comienza un embargo económico contra la isla para obligar al régimen que tiene que indemnizar a sus dueños. Y hoy en día hay un embargo contra todas esas empresas, las empresas militares. Gaesa es un emporio militar que es de Raúl Castro. Es de Raúl Castro, que tiene las 267 empresas más poderosas del país. Hoteles, polos turísticos, fábricas. Todo eso de los militares. Y entonces esa está embargada por el Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque son embargadas en el sentido de que no le entre ningún tipo de financiamiento del exterior. ¿Por qué? Porque son las empresas encargadas de reprimir al pueblo de Cuba y hacen más poderosos a los militares y más pobre al pueblo. Y entonces, eso es lo que hay en Cuba, ese embargo. Bloqueo no hay porque Díaz-Canel sale, ahora recientemente estaba por allá, por Sudáfrica, sale Díaz-Canel, salen los hijos, salen los nietos, los militares, entra apoyo. Todo el pollo que entra a la isla es de Estados Unidos. Pero supongamos que haya un bloqueo, es como el embargo. ¿Sabes cómo se acabaría el embargo ese? ¿Cómo se acaba el embargo, el bloqueo? ¿Sabes cómo se acaba, mi amigo? Solo tiene que cumplir, el régimen de la isla tiene que cumplir con 3 mandamientos que le pide Estados Unidos. 3 nada más. Y se acaba el famoso bloqueo que ellos dicen. 1. Pluralidad de partidos que permitan partidos políticos, que hayan elecciones libres y la libertad de todos los presos políticos. Si el régimen cumple esas 3 cosas, se acaba el bloqueo. No quiere. Claro. Quienes están de este otro lado no logra explicarse cómo es que el pueblo entero, y hay por ahí algunos comentarios que dicen, pero si todo el pueblo se levantara, unos cuantos policías, ¿qué van a hacer contra todo el pueblo si se levanta? ¿No? ¿Por qué no se levantan?
Es la pregunta, Leo. Mira, en Cuba llevamos 66 años. Llevan 66 años preparándose para luchar contra el pueblo. No es contra el imperialismo. Estados Unidos nunca le ha interesado ni ha querido invadir a Cuba, porque Cuba no lleva una invasión. Invadir a Cuba militarmente sería un gasto para la potencia, la potencia que vaya a invadir a Cuba. Un gasto. No es necesario Cuba, no tiene armamento. Cuba no tiene nada. Los militares se están muriendo de hambre. Ellos llevan 66 años preparándose y se demostró el 11 de julio de 2021 para luchar contra el pueblo. En Cuba, los medios de comunicación, el internet, hay una sola compañía de teléfono celular y fijo que es del Partido Comunista, es del gobierno, que es de Texas, los ministerios, las Fuerzas Armadas, los periódicos, las revistas, redes sociales, los hospitales, la salud, la educación, todo en Cuba lo controla el Partido Comunista. En Cuba usted para respirar, usted tiene que pedirle permiso al Partido Comunista. Cuba se divide en tres ejércitos, en tres regiones, Oriente, Centro y Occidente. Cada región esa tiene un ejército, el ejército oriental, central y central. Cada ejército tiene al frente un general, un jefe del ejército que vienen de la sierra con ellos. Son viejos, esa gente no los han quitado, son viejos de 90 años que vienen de la sierra con ellos, están comprometidos, son unos corruptos y tienen sus manos mojadas. Tienen sus manos mojadas y ellos saben perfectamente que si ellos dejan que eso caiga, van a pagar en los tribunales una Cuba libre. No solo Cuba libre, Estados Unidos los tiene a todos sancionados por crímenes de lesa humanidad. Ellos saben perfectamente que tienen que aguantar eso, porque si no van a pagar. Cada región tiene un ejército, cada ejército tiene un general, un jefe de Estado Mayor, que todos vienen de arriba con ellos. Entonces es muy difícil que haya una insubordinación militar. Está un poco difícil. O que el pueblo se levante contra esos cuantos policías o militares. Sí, la otra es, ayer hubieron manifestaciones, hoy manifestaciones por los apagones, la gente lleva 15 días sin electricidad en Cuba, no hay comida, no hay nada. Ayer hubo un levantamiento en Bayamo, hubo un levantamiento en Matanza, pero es que lo primero que hacen en Cuba cuando hay un levantamiento, te tumban el internet. Por eso es que el pueblo completo no tiene la información como para unirse. Porque entonces te van a hacer como el 11 de julio de 2021. Se tiraron en Camagüey y entonces ponían en la televisión que en La Habana estaban de fiesta, había una conga y todo el mundo estaba feliz. Entonces es una desinformación total, ¿me entiendes? Porque entonces los de Camagüey dicen, no, nosotros estamos peleando, pero en La Habana están de fiesta. Pero mentira, en La Habana estaban en la calle. Lo que pasa es que la televisión ellos la controlan y te dan la información a su conveniencia, ¿me entiendes? Comienzan a regar diferentes bolas, como se dice en Cuba. Ayer estaban en las calles en Bayamo. Lo primero que se tumba en Cuba es el internet y luego la electricidad. Leo, sin contar que en cada familia, en cada casa en Cuba, mínimo hay un militar al servicio del régimen. Sí, lo que pasa es que en Cuba hay algo muy poderoso que se llama los CDR, Comité de Defensa de la Revolución, que son como los colectivos chavistas. Eso hay en cada cuadra. Todas las casas tienen que estar anotadas ahí, la cantidad de gente que hay, la cantidad de gente, los que visitan, todo. Entonces, por cuadra hay un CDR que controla unas 20, 30, 10, 12 casas, depende de la cantidad de casas. Y la oficina, el presidente está compuesta por el presidente del CDR, que es del Partido Comunista. Está compuesta por el vicepresidente, que es del Partido Comunista, y el de vigilancia, que es del Partido Comunista. Entonces, esas tres personas son las que tienen controlada a todas las casas. En ese barrio hay una oficina de jefe de sector, que es un policía, que es el que controla la zona. Ese policía tiene acceso directo a un agente del DTI, Departamento Técnico Investigativo. Es una cadena. Entonces, si usted llega a su casa con un saco de papa, los del CDR te ven, llaman al policía, el policía llama al del DTI y le dice, oye, Leonel entró con un saco de papa a las 9 de la noche a su casa. Y llegan a las 2 de la mañana los del CDR, el policía y el del DTI, y estás preso porque tienes un saco de papa, porque eso se llama acaparamiento. Así funciona la maquinaria de control del pueblo de Cuba. Por eso es que es tan difícil que se puede dar una coordinación de todas las ciudades del país, que pueda pasar lo que pasó
pasó el 11 de julio de 2021, que los agarró sorprendidos y todo el país se levantó y salieron a las calles, pero fue tan brutal la represión que pudieron sofocarla. Ese es el problema, que tienen todos los medios controlados, ¿entienden? Sin dejar de decir que las radios y los medios televisivos están tal vez día y noche con el adoctrinaje, ¿no? Con esa alabanza, con esa idolatría y esa adoración, en este caso Fidel Castro, a su legado. He leído mucho, el legado de Fidel, y uno ve la miseria y la pobreza y todavía se atreven a colocar el legado de Fidel. Y te comentaré que aquí en nuestro país, en Bolivia, tenemos a un presidente, Luis Arce Catacora, que fue brillante ministro de Evo Morales en su momento, y que ahora sabemos que lo puso a dedazo Evo Morales a Luis Arce Catacora, y él en una entrevista abierta en televisión dice: Fidel Castro le preguntó a los cubanos, ¿quieren ustedes esto? Esto se llama socialismo, así, descaradamente, ¿no? Por eso es que es bueno escuchar a cubanos natos que han nacido, que tienen a sus ancestros en esas tierras, ¿no? Que han nacido en la isla, para que nos comenten, porque paso a paso, esto no es de la noche a la mañana, esto es a 2, 3 generaciones, 4 generaciones. Esta ingeniería social son con generaciones. Para que Cuba esté como esté, ya van de 2 rumbo a una tercera generación, ¿no? Y todo el mundo está como que cauterizado, las mentes ahí, ¿no? Se rebelan, sí, se descontentan, pero no pueden hacer nada, aparte de que están como que con las manos atadas. Y en el caso de nuestro país, 14 años de gobierno de Evo Morales, más los años que ya tiene Luis Arce Catacora, ya van casi 20 años, y aún todavía quieren continuar, ¿no? Porque dicen que este es un trabajo que se tiene que hacer. Hay algunos amigos que dicen mínimo 50 años para que esto funcione.